Bienvenidas y bienvenidos a todos. Digo idas más que idos porque casi todos soy chicas, casi todos son mujeres. A esta segunda parte de las décimas jornadas, ya décimas jornadas de literatura y arte, que arrancamos en esta ocasión con Carmen Valcárcel. Nosotras, tanto Belén como yo, como los dos coordinadores, que son Antonio Jiménez Millán y Carmona, Juan Antonio Carmona, perdón, Juan Manuel Carmona, estamos encantados de que Carmen esté aquí porque Belén y yo la atracamos hace un año aproximadamente en otra que vino a dar una conferencia sobre Max Aub. Y en una de las que nos pusimos a hablar de estas veces, cuando coincides con alguien en tantas cosas, antes de ayer lo hablábamos, que todos los temas tenían algo que ver con algo que nos interesaba a ambas a las tres en realidad. Y entonces de pronto le comenté, hombre, pues estaría muy bien que vinieras y que hablaras de Leonora Carrington. Y dice, hombre, claro, Leonora Carrington. Y ahí sellamos el pacto y dijimos, ya está, vamos a ver cómo conseguimos traerla. Y aquí la tenemos en nuestras décimas jornadas, inaugurando la segunda parte de estas décimas jornadas. Carmen Valcárcel es catedrática de literatura española en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido además profesora visitante en numerosas universidades, en Francia, en Canadá, en Bruselas, también en Rumanía. En Rumanía, sí. Ha trabajado un montón de autores con los que yo me siento muy familiarizada y por eso coincidimos en tantas cosas. Max Aub, ya lo he mencionado, también Juan Chabás. También Teresa Gracia, cosa que no sabía. Sí, has trabajado sobre las republicanas. Sobre Juan Goytisolo, sobre Carmen Martín Gaite. Y bueno, ha editado también una obrita para cátedra de Julio Llamazares, ¿no? Escenas de cine mudo. Escenas de cine mudo. Y sobre todo, que era lo que más nos interesaba para estas jornadas, ha trabajado dos figuras de las artes, de las bellas artes, mujeres exiliadas en México, aunque lo de Leonora Carrington habría que ver porque el exilio es diferente, es de otra manera, pero bueno, es también un exilio en México, que son Remedios Varo y Leonora Carrington. Y Leonora Carrington, ahora ella nos lo va a contar, es una figura interesantísima que si no la conocéis, bueno, espero que hayáis leído los tres cuentos que ella nos ha dicho que deberíamos traer leídos para aquí, sobre todo para que conozcamos un poco su figura. Espero que os entusiasme tanto como a nosotras. Así que, Carmen, muchísimas gracias por haber aceptado estar aquí y todo tuyo. Esperemos que la técnica nos deje. Sí, seguro que sí. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias a Azucena y muchísimas gracias a Belén por su invitación a participar en estas jornadas sobre literatura y arte, casi a inaugurar nuestras jornadas en la Universidad de Málaga, ciudad que me encantó el año pasado cuando la descubrí por primera vez y en la que vuelvo encantada porque he vuelto a descubrir y a pasear ayer por la tumba de Jane Bowles, que es otra de mis de las grandiosas. Bueno, en mi intervención, que he titulado Leonora Carrington, Épona, la yegua divina, me gustaría acercaros a la vida y a la obra tanto literaria como pictórica de Leonora Carrington, porque creo que ambas son indisociables. Haciendo además especial hincapié en dos de los cuentos que habéis leído, bueno, voy a comentar brevemente, claro, que son La debutante y la dama oval. Son cuentos que resultan caóticos, excéntricos, extravagantes, delirantes, todos esos términos que también se le aplicaron a su autora. Pero a pesar de ello guardan una enorme unidad, guardan una enorme coherencia porque transitan por temas, motivos y personajes que son en cierta manera recurrentes y obsesivos en el mundo de Leonora. Y luego voy a dedicar, si me da tiempo, unos breves minutos a Memorias de Abajo, imprescindible esas memorias del infierno de Leonora en el psiquiátrico de Santander y nada, un minuto o dos sobre su vida y su obra ya en el exilio, yo sí la llamo exiliada también, en el exilio mexicano.
Bueno, surrealista, loca y amante de Max Serre son tres de las categorías que han intentado definir, contextualizar, etiquetar y, sobre todo, encerrar a una de las figuras más importantes del arte y de la cultura del siglo XX, que es Leonora Carrington. Es una artista que siempre huyó de las clasificaciones porque consideraba que todas la interpretaban errónea o fragmentariamente, lo cual era peor que el hecho de que no la interpretaran en absoluto. Es imposible reducir a estos tres términos, surrealista, además normalmente utilizados por la prensa, surrealista, loca y amante de Max Serre, y así apareció en un medio de comunicación mexicano el 25 de mayo de 2011, a la muerte de Leonora. Como digo, es imposible reducir a estos términos la vida y la obra de Leonora, porque Leonora, nueva épona celta, que es la diosa de los caballos, de la fertilidad y de la naturaleza, y que se asocia con la curación y la muerte indistintamente, era una yegua divina, como pueden ver en el cuadro. Siempre se escapaba. Yo sé que soy un caballo, por dentro soy un caballo, proclamaba. La vida y la obra de Leonora adquieren desde sus comienzos tintes fabulosos, tintes mágicos. Desde niña dio muestras de una gran capacidad para creer y adentrarse en lo desconocido y sobre todo una férrea voluntad de rebelarse siempre, de buscar la aventura y de asumir el riesgo. Esos impulsos que caracterizaron su vida infantil encontrarán después fácil acomodo y además nuevo aliento en su exilio mexicano. Quiero decir con ello que Leonora fue surrealista antes de que conociera el surrealismo, antes de que se fuera a vivir con el pintor surrealista Max Serre, antes de entrar en contacto con el grupo francés liderado por André Breton, antes de llegar a México, país que para muchos críticos es un país surrealista por naturaleza, y entrar en ese mundo indígena, primigenio y sobre todo de entrar en contacto con la cultura maya. Le encantaban, le fascinaban los rituales en torno a los muertos, las metamorfosis chamánicas, la creencia en el poder mágico, misterioso, maravilloso de los animales y los seres mitológicos y protectores, que además avivaría en México, el gusto por la alquimia, la hechicería y lo esotérico. Sus textos y sus obras proponen una invitación a entrar en un mundo desconocido, una realidad más allá del mundo de lo cotidiano, de lo circundante. No es casualidad que le fascinara desde pequeña Alicia en el País de las Maravillas o Alicia a través del espejo. Y en esa otra realidad, en ese otro mundo, se mezclaban todos los ingredientes de lo imaginario, lo maravilloso, lo sobrenatural, lo escatológico, pero también lo perverso y lo macabro. También le fascinaba La pata de mono, que es uno de los grandes clásicos del cuento gótico de William Jacobs. En esa otra realidad van haciendo acto de presencia las metamorfosis, los disfraces, las transformaciones de la propia autora o de otros miembros de su familia con la aparición de animales reales o imaginarios, mitológicos, sobre todo híbridos o mezcla, como veis, entre lo humano, lo animal y se está viendo, ¿no? Sí, lo humano, lo animal y lo vegetal, ¿no? O en ocasiones también con seres andróginos para poner en duda, en cuestión, la categoría de femme enfant o de femme fatale de los surrealistas. Leonora nació en el norte de Inglaterra de una buena familia de la alta burguesía que se había enriquecido gracias a la industria textil. Una familia deseosa de ascender socialmente a través del matrimonio de sus 4 hijos, 3 chicos, 3 varones y una hembra, una chica que era Leonora, con la aristocracia inglesa y con la familia real. Entre las diferentes mansiones en las que vivieron los Carrington, la que más impacto causó en el imaginario de Leonora fue Crugey Hall, donde vivió de los 3 a los 10 años. Ese edificio sombrío, que pueden ver en la diapositiva, ese edificio sombrío, con corredores laberínticos, escaleras de caracol, estancias oscuras, representaba tanto una represión coercitiva, represiva, que simbolizaba la autoridad paterna,
como el misterio, lo oculto, la posibilidad de escapar de todo ello a través de la imaginación, de la fabulación, de los sueños y de algo que creo será fundamental en su relación con el mundo desde su condición de mujer, y es la preferencia por los espacios marginales o al margen de la vivienda, es decir, las cocinas, los áticos o el cuarto de juegos de los niños, espacios normalmente reservados a las mujeres o a los sirvientes. ¿Crees que alguien logra escapar de la infancia? Yo creo que no. Ese tipo de sensación que uno tiene en la infancia de ser muy misterioso. En aquel tiempo te ven y no te oyen, pero de hecho a nosotros ni nos veían. Teníamos toda un área para nosotros. Creo que eso fue bastante bueno. Aquí en el cuadro del mismo título, Crugey Hall, se puede ver la casa familiar al fondo y a los pies, ¿no?, todo el mundo de Leonora. Galgos corriendo entre los arbustos, ninfas y personajes acuáticos y sobre todo, ¡ay! Se fue, ¿no? Y sobre todo una figura femenina, se la ven, desnuda que acaricia a una hiena. Bueno, ya aparece la hiena, ya que hablaremos más adelante, que era un animal muy querido para Leonora. Fueron precisamente las mujeres de su familia, su abuela Murget, su madre y su institutriz, su Mary, las que despertaron en Leonora ese interés por la historia de antepasados ilustres. Lo que ocurre es que en el caso de Leonora, en vez de encumbrar a sus antepasados o a sus ancestros, lo que hace es que los ridiculiza, los rebaja o los parodia, ¿no? También se debe a ella el enorme interés que sintió desde muy pequeña por las leyendas celtas, por la cultura celta, por los mitos de folclore irlandés. Fueron esas mujeres y sobre todo su abuela, Murget, en los veranos que pasó junto a ella a Irlanda, la que le ofreció el prisma mágico mientras cocinaban o cosían o le contaba leyendas, el prisma mágico con que ver la realidad, con que ver el mundo. Dice Leonora, mi amor por la tierra, la naturaleza, los dioses, me lo dio la madre de mi madre, que era irlandesa, de Westmeath, donde existe un mito sobre hombres llamados la gente pequeña, que pertenecen a la raza de los Sid y que vivían bajo tierra en el interior de las montañas. Mi abuela solía decirme que éramos descendientes de aquella raza antigua que empezó a vivir mágicamente bajo tierra, cuando su tierra fue tomada por invasores con diferentes ideas políticas y religiosas. Allí se dedicaron a la magia y la alquimia, pues sabían transmutar el oro. Las historias que mi abuela me contaba se fijaban en mi mente y me aportaban imágenes que luego dibujaba en papel. Bueno, en este cuadro de Leonora que se llama La casa de enfrente, los Sid aparecen aquí, ahí abajo, como escondidos debajo de la tierra, o salen en algunos casos de entre las tablas, ¿no?, de madera, pero están ahí. Ya lo veremos también en la dama oval, ¿no? En México, muchos años después, Leonora creará, en colaboración con su gran amiga, como ha citado Azucena Remedios Varo, una mitología femenina alternativa basada en la visión trascendente y central de las tareas domésticas impuestas por una sociedad restrictiva a la mujer, como la costura, la cocina o el cuidado de los hijos. Esa mitología femenina alternativa le sirvió para enfrentarse tanto al discurso patriarcal dominante como para evitar caer en otro igualmente devaluado, estereotipado o restrictivo. Por eso la cocina para Leonora y también para Remedios Varo se convirtió en el laboratorio de la imaginación y los sueños, y cocinar una suerte de ritual mágico y transformador. Bueno, ya saben, como decía Sor Juana Inés de la Cruz en la carta a Sor Filotea, ¿no, Belén? Si Aristóteles hubiera cocinado, más y mejor hubiera escrito. Bueno, en ese matriarcado de la hechicería, como puede verse en este cuadro, la cocina aromática de la abuela Murget, Leonora actúa de manera subversiva y transgresora, apropiándose de la esfera doméstica femenina, del espacio, como decía antes, al margen y marginal al que la mujer ha sido tradicionalmente confinada, y de sus actividades habituales para llevar a cabo procesos mágicos, transformadores, trascendentales, que ella asociaba con la creación artística, igual que se dedicaba a sembrar
ver crecer y cosechar, atraída por la sabiduría de la tierra, atraída por la sabiduría de la naturaleza. Bueno, el germen de todo ese mundo creo que fluye de ese espíritu y de ese mundo imaginario y rebelde de la infancia. Leonora fue educada en el protocolo y normas de la alta burguesía británica y por eso la enviaron a varios internados religiosos, escuelas para señoritas, de donde sería expulsada porque la consideraban excéntrica, con tendencias sobrenaturales y diabólicas, porque escribía con letras invertidas. E incluso en algunos hasta deficiente mental, porque no cooperaba ni con el trabajo ni con los juegos, ¿no? De todo ello, de todo ese mundo de educación ultracatólica, ella se reirá posteriormente, lo parodiará con representaciones tanto literarias como pictóricas, por ejemplo, con un personaje que se llama la Madre Superiora de la Sonrisita de Angustia del Niño Jesús, o el Jardín de Florecillas de la Mortificación. Bueno, digamos, es algo que perduró, pero de manera crítica y subversiva. También desde pequeña, Leonora reconocía que había tenido visiones, alucinaciones y experiencias extrañas, por lo que todo eso se unía en su mente de manera imaginaria, ¿no? Las leyendas, el folclore celta, los cuentos que le contaban su abuela, su madre o su nani, todo ese mundo de martirologio, de figuras de la religión ultracatólica, etcétera, ¿no? Entre esos internados para niños aristócratas, donde enseñaban a comportarse bien, además de equitación y esgrima, estuvo en uno en Florencia, que fue muy importante para ella, pues entró en contacto con el mundo artístico del Renacimiento. En el último, un colegio para señoritas de París, la hospedaron en un minúsculo cuarto que daba al cementerio de una iglesia. No me gustó, de modo que una noche me escapé, fui a casa de una familia que conocía solamente de oídas por un amigo de mi familia y me quedé allí hasta que me presentaron en la corte de Jorge V. Ya estaba en el mercado del matrimonio. Me interesa mucho este cuadro de Adelita Escapa porque aparece un motivo recurrente en Leonora, que es el tema de la huida, la fuga, el escapar de todo aquello que la constreñía, que la limitaba, que la encerraba. Bueno, pues en la corte de Jorge V, en 1934, Leonora asiste a los bailes de temporada en Londres, viaja a las carreras de caballos de Ascot y en 1935 la presentan en la corte del rey Jorge V. Esa experiencia es el germen, como os habréis dado cuenta, del cuento La debutante, que es una burla a su presentación en sociedad que escribiría en Francia en el año 1936. Lo que recordaba Leonora de esa noche en Buckingham Palace era el dolor físico. Llevaba una tiara y se me clavaba en el cráneo. La ceremonia en la corte británica adoptaba una compleja parafernalia que suponía la presentación en sociedad de más de 1000 debutantes con la intención básicamente de encontrar marido. Una ceremonia prácticamente inalterable desde el siglo XVIII. En la foto que le hicieron esa noche aparece junto a su madre y, como escribiría el periódico The Times, en la sección de ecos de sociedad, con un vestido de satén de color limón bordado con el reverso de la cola. En el relato, la debutante, está claro que Leonora no va a seguir el camino prefijado por su familia. No soporta el esnovismo, ni la estrechez de mira, ni los anodinos valores burgueses, ni el carácter convencional de esa sociedad. Asistí a los eventos de la temporada en Londres, a la fiesta en los Jardines Reales, que consiste en tomar el té en una tienda en el Palacio de Buckingham y caminar con la taza en la mano. Para eso te pones un vestido especial muy costoso. Luego vas a Ascot, a las carreras, y estás en el recinto real. En aquellos días, si eras mujer, no te permitían apostar. Ni siquiera podías entrar al paddock, donde exhibían los caballos. Así que me puse a leer un libro, es decir, ¿qué otra cosa iba a hacer? Leí de principio a fin Ciego en Gaza de Aldous Huxley, hasta que al fin, completamente hastiada de aquello, me enviaron de regreso al norte de Inglaterra. En este cuento autobiográfico de humor negro, La debutante, que a mí me parece fundamental para entender el mundo de Leonora, afloran algunos de los motivos, temas que irán espejándose a lo largo de su obra. Os voy a presentar algunos mientras veis el collage que Maxer realizó para el cuento.
Primero, la narradora quiere huir del mundo y visita por ello habitualmente algo muy lógico. Si tú quieres huir, fugarte, visitas el zoológico. Bueno, pues esta jovencita va a visitar el zoológico porque tiene pocas amigas de su edad, porque aborrece los bailes a los que la obligan a ir y porque todos son normas e imposiciones. En sus visitas al zoológico se hace amiga y aliada de una hiena, una joven muy inteligente, perdón, una hiena joven muy inteligente a la que Leonora enseña a hablar francés a cambio de que la hiena le enseñe su lenguaje. La hiena es el único animal que Noé no permitió subir al arca porque come cadáveres, apesta. En muchos cuentos de Leonora se hace referencia a que ciertos personajes huelen mal o apestan, se ríe y ulula como si fuera un ser humano y por ello no se salvó del diluvio, aunque después del mismo se engendraría de la unión de un lobo y una pantera. La hiena es considerada un depredador, sin embargo, destaca por su inteligencia y por vivir bajo un sistema matriarcal. Leonora utiliza, por lo tanto, la hiena para significar lo abyecto, como un símbolo de rabia, resentimiento por verse convertida en un objeto para el mercado del matrimonio. Como señaló la psicoanalista y semióloga Julia Kristeva, lo que causa abyección no es la falta de limpieza o de salud, sino lo que perturba la identidad, el sistema y el orden, lo que no respeta fronteras, posiciones ni reglas, ¿no? Al contraponer a la bella, la joven, ella, Leonora, y la bestia, la hiena, Leonora perturba precisamente la identidad, el sistema y el orden. Otro aspecto del relato que me parece muy relevante es el valor concedido a la lectura como vía de escape, de huida de ese mundo encorsetado, rígido y opresor. Cogí un libro y me senté junto a la ventana, entregándome a la paz y el descanso. Recuerdo que estaba leyendo Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift. Es muy interesante la referencia a la novela de Swift porque aparece también el viaje como huida, ¿no? Otro tema presente en el relato y en general en la obra de Leonora será el disfraz, la máscara. La hiena se disfraza con el rostro de Mary, la criada, después de haberla devorado para asistir en lugar de la joven a una mascarada social. Ante la crítica y rechazo por el fuerte olor que despide, la hiena termina arrancándose, si habéis leído la cara, y de un gran salto desaparecerá por la ventana. Es decir, la máscara sirve tanto para ocultar la identidad como para desenmascarar la hipocresía de los demás. La debutante funciona de alguna manera como un exorcismo del traumático acontecimiento de la presentación en sociedad, como una suerte de malévolo y vengativo acto adolescente, que a mí me recuerda mucho, si habéis leído El baile de Irene Nemirovsky, y una advertencia aguda y perversa dirigida a todos los padres. Hay un cuadro, no me voy a detener mucho, pero hay un cuadro en el que Leonora ridiculiza con humor negro y ácido esas comidas aristocráticas, se llama La comida de Lord Candlestick, Lord Candelabro, y hay varias mujeres, están ahí en un agape, en la comida, con un pavo relleno, y hay una de ellas que mientras mira como un cabrito llameante que surge de este personaje que está inmóvil, ¿no? Como un candelabro, como su nombre indica, el título del cuadro, mientras pincha indiferente a un niño que está sobre una cama de uvas, ¿no? Veis el niño indiferente y el candelabro ahí inmóvil, ¿no? Viendo el espectáculo. Bueno, Leonora, que no tenía intención de ser vendida al mejor postor, comunica a sus padres su decisión de dedicarse al arte y asistir a la escuela del pintor francés Ozenfant en Londres. Durante su estancia en Londres se inaugura en 1936 la primera exposición internacional del surrealismo. En esta exposición Max Serre presenta el cuadro La novia del viento, en el que se pueden ver dos caballos entrelazados en un acto que puede ser de colaboración, de combate o de apareamiento. Y que yo creo que puede adelantar simbólicamente la relación de Leonora con Max Serre,
porque Maxer llamaba a Leonora la novia del viento, como titula este cuadro, y Leonora a Max el pájaro superior. Pero no es este cuadro el que fascinó a Leonora. Parece el que le fascinó fue este. Dos niños amenazados por un ruiseñor. En el mismo pueden verse tres figuras femeninas, una yace inconsciente en el suelo, a la otra se la lleva un personaje sin rostro y la tercera empuña un cuchillo hacia una mota de cielo que parece ser un peligro y que sin embargo es un ruiseñor. ¿De qué habla el cuadro? Leonora lo definió muy bien, de un mundo que se mueve entre mundos. Es el mundo de los sueños y de la imaginación. Leonora conoce a Maxel y se fuga con 20 años a París para vivir con él, casado y 26 años mayor que ella, mostrando ese carácter voluntarioso, intrépido, terco y rebelde, siendo repudiada por su padre. Esa relación tormentosa con Harold Carrington se mantendrá a lo largo de toda su vida y tras el repudio familiar, tu sombra no volverá a ensombrecer mi puerta, dice su padre, no lo volvería a ver nunca más. De la complejidad de los sentimientos de Leonora hacia su padre da cuenta el otro cuento, da cuenta el otro relato que habéis leído, el de La Dama Oval, escrito en el año 1939, y también este cuadro, uno de los más famosos de Leonora, que es Té verde, la Dama Oval. Como podéis ver, en un paisaje inglés totalmente ordenado, lo cual es algo extraño porque el paisaje inglés es salvaje, mezcla, ¿no?, lo salvaje, la naturaleza desordenada. Aquí está todo ordenado, está todo geométrico. En medio de ese paisaje domesticado, ordenado, hay una joven momificada con una tela de manchas de vaca, incapaz de moverse, y bajo ella está ese mundo subterráneo que hablaba antes, que le fascinaba, estos, ¿no?, animales, personajes que aparecen aquí, animales en el mundo subterráneo, y dos caballos. Dos caballos que están atados, que están presos a los árboles, que surgen de su propia cola, no pueden escapar, como tampoco puede escapar la joven, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los motivos del relato La Dama Oval, también ilustrado por Maxer? Primero, el mundo aristocrático, suntuoso, distinguido, de reglas, protocolo y normas, que está representado por el padre, el personaje, el señor más geométrico del mundo, como el paisaje, y por la institutriz, la señorita Rochefroid, en el francés significa roca fría. La institutriz será la encargada de poner una brida, como si fuera realmente un caballo, una yegua, a la fuerza salvaje e impetuosa de la joven protagonista del relato. Lucrecia está enfrentada a su padre, por eso no come ni bebe, en protesta contra mi padre, el muy hijo de perra. Aunque me muera de hambre, no se saldrá con la suya. Ya veo el cortejo fúnebre con 4 grandes caballos negros y relucientes. Van despacio, con mi pequeño ataúd blanco entre un montón de rosas rojas, y la gente llorando, llorando. Mirad el cadáver de la hermosa Lucrecia. ¿Y sabes una cosa? Una vez que estás muerta no hay mucho que hacer. Me gustaría morir de hambre solo para fastidiarle, el cerdo. También le desobedece porque juega con un caballo, un balancín de madera que se llama Tártaro. Tártaro es el lugar más bajo del inframundo, porque su padre considera que no es un juego para una señorita, ¿no? El padre termina destruyendo el caballo. Creo que no notó mi presencia. Me escondí detrás de la puerta y oí subir al anciano al cuarto de los niños. Poco después me taponé los oídos con los dedos, porque arriba se oían los relinchos más espantosos, como si un animal estuviera sufriendo torturas extremas. Sin embargo, Lucrecia vencerá, porque su disfraz en el relato significa la que gana. Si en la debutante una hiena era la amiga de la joven, aquí sus amigos eran un caballo, un balancín, Tártaro, que también detesta al padre de Lucrecia, y una urraca,
Matilde, que habla como los seres humanos. Es un animal característico de leyendas y magia, porque la urraca, como el cuervo, lo ve todo y vive entre este mundo y el otro. Y esos animales, igual que los objetos, siempre tienen vida, incluso sentimientos, como el caballo que es destruido por el padre, ¿no? Otro aspecto destacado del relato es la transformación de Lucrecia en un caballo. Si no hubiera sabido que era Lucrecia, habría jurado que era una yegua. Era hermosa, de un blanco cegador, con sus 4 patas finas como agujas y una crin que le caía como agua alrededor de su larga cara. Importante es esa transformación en caballo que volverá a aparecer en otros de sus relatos, el 7º caballo, y la reiteración en el número 7. Si os dais cuenta, aparece en numerosas ocasiones en el cuento. Era la 7ª vez que pasaba por delante de la casa, de la ventana, es la 7ª vez que tengo que castigarte, ¿no? El 7 como número de perfección o relacionado con las proporciones del cuerpo, con la naturaleza o con las formas de los elementos. Este relato guarda muchísima relación con uno de los más famosos de Leonora, seguro que lo habéis visto en numerosas ocasiones, que es Autorretrato, la posada del caballo del alba. Leonora aparece vestida con ajustadas ropas para montar, sentada con las piernas separadas. La ausencia de senos femeninos acentúa la masculinidad de su pose en una suerte de hibridismo genérico o androginia, que sin embargo contrasta con su melena, como la crin de un caballo, sus zapatos de tacón de punta, reivindicando su sexualidad femenina, y con las tetas de la hiena mujer madre. Esta Leonora andrógina al lado de una hiena, animal que ya había aparecido en la debutante, representa la inclusión de lo salvaje en el mundo doméstico, en el mundo cotidiano, ¿no? Carrington se vincula así con las fuerzas de la naturaleza y con su propia naturaleza y espíritu animal, eligiendo a un ser abyecto, representación de una feminidad monstruosa, por eso lleva las tetas hinchadas, ¿no? Que se alimenta además de desperdicios. La gran virtud de la hiena es que comen desperdicios. Soy como una hiena, entro en los cubos de basura, tengo una curiosidad insaciable. Al igual que la hiena, Leonora es salvaje, no puede ser domesticada y los desperdicios de que se alimenta es todo aquello desechado por una sociedad bien pensante. Ser un artista y vivir una relación extramarital con Maxer. Leonora convierte así su espíritu indomable en una virtud y en una denuncia de la hipocresía y de la falsedad de la vida que querían los demás que llevara. Pero además, si os fijáis, hay en el cuadro 2 criaturas que permiten relacionarlo con el cuento La Dama Oval. Un caballo blanco de juguete que se alza sobre su cabeza como si estuviera vivo, es decir, Tártaro, su balancín de madera, y finalmente un caballo blanco que galopa libre como prolongación del que está detrás de Leonora. Sin duda hay una identificación que va de la hiena a Leonora, de Leonora con pantalón blanco al caballo de madera, también va blanco, y al potro libre que se ve al fondo en un jardín que parece italiano y que simboliza el futuro de libertad que se desea y que se vislumbra. Los caballos, me voy a tener, ocupan un lugar importantísimo en la vida y en la obra de Leonora. De pequeña tuvo a Tártaro, su balancín, un pony, Black Bess, una yegua, Winky. El caballo blanco además se convierte en un importante arquetipo femenino en México cuando leyó La diosa blanca de Robert Graves. Al igual que la hiena, los caballos constituyen el otro yo, animal, salvaje, impetuoso, pasional de Leonora, representado además por el disfraz, la rebeldía, la libertad y su deseo de escapar de cualquier contexto familiar, social o amoroso, incluso constreñido, cerrado o congelado, como se la ve aquí, congelado, y a Maxer, que lleva también otro caballo encerrado en un globo de cristal. ¿Hasta cuándo? Vale, como empezado, no quiero. Pero hasta entonces Leonora es feliz en París. Y en el verano de 1938
Se instala con Maxer en una vieja granja de Saint-Martin-d'Ardèche en el sur de Francia. La decoraron con grandes cuadros y esculturas de cemento, con monstruos vigilantes, guardianes protectores contra exesposas, la de Maxer, contra padres hostiles, Harold Carrington, e incluso contra surrealistas autoritarios como André Breton. Sin embargo, ninguno de esos tótems, que son híbridos de animales y seres humanos, pudo protegerles del horror. Y Asiers, alemán, es detenido 2 veces y enviado a un campo de concentración francés. Hay una novela preciosa que yo les recomiendo, os recomiendo, de Elena Poniatowska, que se llama Leonora, en la que recoge una opinión de Leonora que dice: siempre hubo un relámpago de terror, de horror en los ojos de Leonora cuando hablaba de los campos de concentración. Está en 6 Barral, del año 2011. Bueno, la detención y reclusión de Leonora sigue siendo para muchos críticos la causa principal de la crisis mental la detención y reclusión de Exner sigue siendo la causa de la crisis mental de Leonora, quizá porque con dicho episodio comienza el relato de sus memorias de abajo. Empiezo, por tanto, en el momento en que se llevaron a Max por segunda vez a un campo de concentración, escoltado por un gendarme que portaba un fusil. Mayo de 1940. Yo vivía en Saint-Martin-d'Ardèche. Estuve llorando varias horas en el pueblo. Luego volví a mi casa, donde me pasé 24 horas provocándome vómitos con agua de azahar, interrumpidos por una pequeña siesta. Sin embargo, el suceso personal, es decir, la detención de Max, representa una mera alusión temporal, pues es el estallido de la guerra y sus consecuencias los que provocaron la enajenación mental de Leonora. Leonora despierta con 23 años a la violencia y al terror. 2 amigos que están huyendo del horror nazi la van a visitar y la advierten de que en Francia corre peligro. Para mis amigos, confesaba Leonora, los alemanes significaban la violación. A mí eso no me asustaba, no le daba la menor importancia. Lo que me inspiraba pánico era pensar que eran robots, seres descerebrados y descarnados. Pero ni en Saint-Martin-d'Ardèche, ocupada por los alemanes, ni en Madrid, ocupada por los franquistas, Leonora conocerá el sufrimiento en su esencia, en profundidad. La crisis nerviosa en Saint-Martin, el viaje de pesadilla por los Pirineos, su vagabundeo errático y delirante por Madrid, no son sino constatación de una angustia mucho mayor, la de su desvalimiento, la de su fragilidad física. De repente me di cuenta de que era mortal y vulnerable y podía ser destruida. Soy débil, le confiesa a Javier Martín Domínguez, autor del documental Leonora Carrington, el juego surrealista. Es mejor no reconocerse fuerte. Cuando alguien dice que eres fuerte, parece que te van a pisotear. La imagen ingenua, vital, natural de Leonora se rompe en 1000 pedazos ante el miedo a los nazis, a la guerra, a la locura, a la muerte, vaga errante y enajenada por Madrid, donde es violada por un grupo de requetés. Piensa que el Van Gent, que es un holandés judío relacionado con el gobierno nazi y la industria química de su padre, tiene hipnotizada la ciudad y que bastaría solo con comprender su poder hipnótico. Acude al cónsul británico para denunciar el complot y en ese momento termina su libertad. La encierran en una habitación del Hotel Ritz y posteriormente, a base de luminar y de inyecciones de anestesia en la espina dorsal, la internaron para una llamada cura de reposo en el psiquiátrico que el doctor Morales y su hijo tenían en Santander. Ese descenso al infierno de la locura y su epifánica revelación daría lugar a sus estremecedoras memorias de abajo y a su cuadro Don Below. Animada por el cirujano Pierre Mabille, vinculado al movimiento surrealista, en agosto de 1943 empieza a escribir estas memorias para recordar la experiencia vivida en el psiquiátrico desde agosto a diciembre de 1940. Hace exactamente 3 años estuve internada en el sanatorio del doctor Morales en Santander, España, tras declararme irremediablemente loca el doctor Prado de Madrid y el cónsul británico.
Después de conocerle a usted por casualidad, a quien considero el más lúcido de todos, empecé hace una semana a reunir los hilos que pudieron llevarme a cruzar el umbral inicial del conocimiento. Debo revivir toda esa experiencia, porque haciéndolo creo que puedo serle útil, igual que creo que me ayudará en mi viaje más allá de esa frontera, a conservarme lúcida y me permitirá ponerme y quitarme a voluntad la máscara que va a ser mi escudo contra la hostilidad del conformismo. Leonora transforma esa experiencia en el manicomio de Santander en un proceso de expiación mental y física. Ella, mujer, se convierte en el campo de batalla de todas las batallas. Desnuda, siempre atada, continuamente medicada y totalmente confundida, ha de humillarse, ha de sacrificarse para salvar al ser humano. No sé cuánto tiempo permanecía atada y desnuda. Yací varios días y noches sobre mis propios excrementos, orina y sudor, torturada por los mosquitos, cuyas picaduras me pusieron un cuerpo horrible. Creí que eran los espíritus de todos los españoles aplastados, que me echaban en cara mi internamiento, mi falta de inteligencia y mi sumisión. La magnitud de mi remordimiento hacía soportables sus ataques. No me molestaba demasiado la suciedad. Estos fragmentos de Memorias de Abajo están ilustrados, voy a ir terminando, están ilustrados por María Luisa Fruns en una cómic, en una novela gráfica que acaba de salir que se titula el año pasado, Leonora Carrington en España. Bueno, en el psiquiátrico permanecerá de agosto a diciembre del 1940, será tratada con fuertes dosis de cardiazol, que es similar a las sesiones de electroshock, que provocan en los pacientes grandes convulsiones y espasmos tónicos de todos los músculos, y los pacientes no regresan a un estado normal, sino a una depresión prolongada de todas sus funciones. Incluso algunos hablan de que es muy parecido a una sensación de muerte inminente. Allí crea un mapa como una especie de microcosmos de todo ese espacio del psiquiátrico, e incluso en su habitación crea también un microcosmos como salvador o purificador, con elementos de su propia vida cotidiana, su pintalabios, su colorete, digamos como para resguardar, ¿no?, tanto su espacio como el otro espacio, que es el del psiquiátrico, en el que piensa que es un lugar donde está el Edén, Jerusalén, el mundo real, el paraíso, es decir, todo lo está transfigurando como una suerte de viaje mítico, ¿no?, de viaje iniciático hacia el conocimiento, ¿no?, hasta que se da cuenta de que en realidad está en el psiquiátrico, de que tiene que escapar como sea, ¿no? Una huida, voy terminando, una huida nada fácil. Se casa, consigue huir y se va a Lisboa, donde se casa con Renato Leduc para salir de Europa. Ya cuando llega a México se separará de él y se casará con Mérico Chiquivais, amigo de Capa, el fotógrafo Capa. Allí entra en contacto con todo el grupo de exiliados españoles o europeos que huían también del horror nazi, de la guerra. Gerardo Lizárraga, Esteban Francés, con su gran amiga Leonora Carrington. Remedios Varo y Leonora Carrington, tenéis ahí a las dos grandes pintoras del exilio mexicano. Uniría también a Katy Horna, por ejemplo. Tiene dos breves estancias en Estados Unidos debido a las acusaciones que trasladó hacia ella la escritora Elena Garro en los movimientos estudiantiles de 1968, pero vuelve a México, a la calle Chihuahua, en la colonia Roma en México, para encerrarse en un aislamiento voluntario dedicada a pintar, a cuidar, a atender a sus hijos, a los que dedica los cuentos de Leche de Sueño, ¿no? Esos cuentos se llaman infantiles, se consideran infantiles, pero bueno, hay que poner con comillero de infantil en cualquier obra de Leonora: niños sin cabezas, monstruos, señores que tienen dos caras, zopilotes, esqueletos parlantes. Bueno, en los últimos años de su vida, Leonora
Cansada de la imagen que va creándose en torno a ella, decidió velar su vida privada con una capa de silencio, lo cual contribuyó a aumentar aún más esa imagen de irascible o de excéntrica, esa artista inglesa excéntrica, rara y loca que han pretendido, sin conseguirlo nunca, atraparla. Y Leonora enciende un cigarrillo, sonríe y confiesa al periodista y director Javier Martín Domínguez, autor del documental ya citado, Leonora Carrington en el juego surrealista: tuve una vida aburridamente normal. Muchas gracias. Aquí, Carmen, por este viaje tan maravilloso por la figura de Leonora Carrington y su vida aburridamente normal. Sí. Comentábamos precisamente antes de ayer, a partir de los documentales, que hay algunos. Estaba yo buscando este documental y gracias a que me dijiste que fue emitido esta semana pasada en televisión española, en los documentales de la 2, se pueden consultar y Sí. os lo recomendamos vivamente que veáis el documental. Yo lo vi ya hace años y lo que más me sorprendía de ella, y lo estábamos hablando, y quizá de esta manera coincida con esa última alocución suya, es lo irónicamente inteligente que es Leonora Carrington, y cuando la ves con esa edad avanzada, que le da 30 vueltas a cada uno de los que le están preguntando, todas las preguntas que le están haciendo sobre el surrealismo, sobre André Breton, sobre su locura, sobre... Da la vuelta. Ella le da la vuelta completamente y cuando fuma o respira, y cuando le da una respuesta te das cuenta de que Leonora Carrington ha ido 3 veces y ha vuelto ya. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Yo creo que eso está además en esta imagen que no he podido comentar, pero que está en la idea de que desde la conciencia de la fragilidad, desde la conciencia de la vulnerabilidad, se erige la fortaleza, ¿no? O sea, desde esa experiencia en el psiquiátrico, ¿no? Como la tragedia, antes, claro, la detención de Maxer, todo el proceso de crisis mental, de enajenación mental provocada por la guerra, la Segunda Guerra Mundial, llega a España, una España que está saliendo de la guerra civil, la ingresan en el psiquiátrico, ¿no? La dan Carriazol, ¿no? Entonces, de esa experiencia, digamos, de la conciencia de que somos vulnerables, de que el ser humano es vulnerable, de que es frágil, de que la vida se asienta sobre pilares inestables, surge la giganta, surge esa idea de fortaleza, ¿no? Pero que a la vez tiene que esconder, por lo que has dicho antes, ¿no? Porque ella dice en un momento, porque juega mucho con el disfraz, y es que desde pequeña juega con el disfraz, es que las claves están en el mundo de la infancia, lo dice, ¿no? ¿Quién puede escapar de la infancia? Entonces juega con el disfraz, incluso ella escribe Memorias de abajo, hay una frase en la que lo dice, para ponerse y quitarse a voluntad la máscara contra la hostilidad del conformismo. O sea, cuando quiero me la pongo, cuando quiero me la quito, ¿no? O sea, este juego del disfraz, ¿no? Que ella lo vio muy claramente desde que es pequeña en estas recepciones, ¿no? De la burguesía, la aristocracia, la familia real, ¿no? Entonces dijo, no, pero yo voy a ponérmela, quitármela cuando quiera, ¿no? ¿no? Y entonces yo creo que ahí está, Leonora, el disfraz. Y luego el otro gran tema es la huida, ¿no? Hay que huir de todo lo que nos oprime, nos encierra, ¿no? Entonces está desde muy pequeña huyendo, la idea de la huida. Claro, se huye con la lectura, se huye con la escritura, se huye con la imaginación, claro, pero desde muy pequeña, ¿no? Cuando ella dice, a mí no me gustaban nada las fiestas aristocráticas, ¿no? Entonces me ponía a leer. Pues es lo que hace el personaje de la dama, o la debutante, Lea Swift, ¿no? Y luego los caballos para ella, que era ese mundo, ¿no? Es curioso porque en este, que no he podido, pero cuando le dan la primera dosis de Carriazol, ella se imagina un campo y un caballo blanco y como con otros caballos, y de pronto como se van y queda un potrillo que cae rodando hacia abajo, donde queda tendido de espaldas moribundo, y dice, el potro blanco era yo. ¿no? O sea, sigue esa identificación con el caballo, y eso está ya en el cuadro, en el autorretrato del año 37. ¿no? Yo, además de los 2 cuentos que habéis leído, pero os recomiendo que leáis Memorias de abajo,
Es que es impresionante esa bajada a los infiernos del psiquiátrico, que da cuenta también de una realidad muy afín a otras artistas, mujeres en esos años, ¿no? Recuerdo a Ángeles Santos, por ejemplo, ¿no? Entonces, no responden a las normas sociales, no responden a parámetros convencionales, se salen, se sitúan en los márgenes. Por eso me encanta, te decía, la palabra excéntrica, ¿no? Porque claro, cuando decimos excéntrico parece, no, que está chiflada, ¿no? Que es rara, ¿no? Pero excéntrico significa fuera del centro, o sea, de los centros, del canon, ¿no? Y crear desde esos otros, convertir lo marginal en central. La cocina, el cuidado, la escritura, la lectura, ¿no? Tengo la impresión de que Leonora Carrington vive siempre ahí, ¿no? En esa frontera entre no se sabe muy bien qué, entre mundos muy delimitados, muy claros, muy definidos, hipócritas o no, pero definidos, y ella intenta vivir siempre ahí en medio, ¿no? En la frontera. Por eso le fascinó el de dos niños amenazados por un ruiseñor, pues que el otro, ¿no? Decimos que es la frontera entre, ¿qué ves? Es el mundo de los sueños, de la imaginación. Bueno, como veis, fascinante. Bueno, yo siento haber ido al final ya un poco más rápido, pero no quería alargarme tampoco teniendo los problemas. ¿Algún minuto por si queréis alguna pregunta? Sí, sí, no quería yo alargarme y además con problemas técnicos y todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Belén, sobre... sí. Hasta luego, Alfonso. Porque claro, se ve que vosotros tenéis un contexto que tenéis mucho conocimiento de la autora y del espacio y los contextos, pero a los que no estamos o no hemos, vamos, de hecho nos hemos iniciado a través de los textos que han mandado para poder comentar en las memorias de Jesús Azucena. Pues claro, una presentación como esta se te agradece muchísimo, porque es cierto que cuando, creo que puede ser la experiencia de los estudiantes, y creo que así damos valor a nuestro trabajo, cuando alguien te pone en contexto y te hace una presentación en clave de los autores, que realmente lo que aparentemente es excentrismo o puede parecer una brutal de cuento, entiéndase. Sí, sí, pues, sí. Realmente encuentra sentido y ya pues todo tiene una nueva dimensión, y creo que esa también es nuestra labor con los estudiantes, entre nosotros mismos cuando no nos conocemos todos estos autores. Pasa que nosotros estamos predispuestos a que esto tiene que significar algo, pero otros autores no, o sea, otras personas como leen, ¿no? Y claro, este trabajo de complemento, de ayuda a la lectura y de contexto así sintetizado, también dicho Carmen, como siempre. Gracias. No, gracias. Lo agradezco muchísimo en mi nombre personalmente, pero también luego, como todo esto se podrá ver en diferido a través de la grabación, la verdad que creo que va a ser muy enriquecedor para muchos. Bueno, yo me disculpo algunos al hacerlo ya al final más deprisa, para que yo quería terminar para que vierais un poco también la experiencia del psiquiátrico y también luego cómo encuentra en México su refugio junto a otros exiliados europeos, ¿no? Un refugio, un país al que nunca llamó mi tierra, sin embargo, ¿no? Pero que encontró la calma para pintar, ¿no? Y luego porque me parece fundamental, es que si no lo pones en el contexto no se puede entender, ¿no? O sea, si no pones la debutante en el contexto de la corte de Jorge V, ¿no? Y esa parafernalia de debutantes buscando marido, ¿no? No entiendes el cuento, ¿no? Y no entiendes tampoco la relación con la hiena. ¿Por qué la hiena? ¿No? ¿No? Porque es lo adyecto, ¿por qué le gustaba? Porque está en los márgenes de todo, ¿no? Desde muy jovencita, ¿no? Y claro, incluso en el recorrido, ¿no? de Leonora, ¿no? Porque es digamos, de familia aristocrática, pero luego es que se mueve con los surrealistas, ¿no? Aunque nunca la integraron, bueno, eso sería para otro tema, es que nunca había mujeres, no hay mujeres surrealistas, o sea, mujeres en el grupo inicial, en el núcleo inicial del surrealismo. Hay una frase de Leonora, no sé si sabré decirla exactamente, pero
comenta, claro, con esa, si es que era de una inteligencia irónica y a veces perversa también. Claro, pero irónica, dice, ser pintora surrealista era hacer la comida a los pintores surrealistas. ¿No? Pero claro, están todas ellas, ¿no? Bueno, aquí tenéis Picasso, pero ¿y Dora María? ¿No? Otra loca, Remedios, ¿no? Igual, ¿no? Es que luego, claro, se juntó con Remedios y de Remedios Varo idearon toda una suerte de actividades lúdicas, divertidas. Ponían tinta en el arroz y la hacían pasar por caviar, escribían cartas a desconocidos invitándoles a fiestas, puede usted venir a mi fiesta, farsas escatológicas, la trompetilla acústica, que hay dos amigas ancianas, una que está en un geriátrico y la otra amiga Carmela Velázquez la quiere sacar del geriátrico. Bueno, digamos, todo ese mundo ya de los exiliados, ¿no? En México, vanguardista, que encontraron acomodo, aliento también en el mundo mexicano. Esto es muy importante, ¿no? Como siempre buscamos conexiones, yo tenía pocas, pero el cuento que nos convertimos de la delantante me ha recordado mucho, Carmen, claro, como motivo, pero totalmente en contraposición, y creo que puede ser interesante, a uno de los cuentos que ahora mismo no recuerdo el título, disculpadme, de Rubén Darín, que se publicaba en los diarios, que era un cuento corto, precisamente sobre este tema de la niña que presenta en la sociedad. Pero claro, desde la perspectiva de Rubén Darín, contrastada con esta, y no tan lejos en el tiempo, hay apenas 20 o 30 años de diferencia entre la relación de uno y otro, espectacular. Para que sí. veáis la perspectiva de Me lo voy a apuntar luego. Sí. A mí me recordó enseguida el baile de Nemirovsky. Sí. Vamos, enseguida. Es un que, por cierto, recomiendo. Es una joyita de cuento, es una maravilla también. No, la venganza de la hija contra el protocolo familiar. La perspectiva masculina, aunque la protagonista sea femenina, y todo va hacia un candor y hacia una diferente, es que es totalmente la historia de la visión de ese momento. Entonces, bueno, creo que puede servir de contrapunto porque no están tan lejos en el tiempo y es luego te digo, ¿verdad? Ahora la te digo el título. Ahora lo que es, no sé por qué te lo comentaba el sábado, estoy intentando encontrar rasgos de martirologio. No, con la tiara, claro, es que la tiara que dice que se le clava como una corona de espinas, ¿no? O en el psiquiátrico, como habéis visto cuando leíamos, que dice yo tengo que sacrificarme, yo mujer tengo que sacrificarme, bueno, es un sacrificio de Cristo, ¿no? De Jesús que se entrega, ¿no? El único animal que no entra en el arca de Noé. Entonces, claro, estoy ahí porque lo celta, lo irlandés, las leyendas está como más estudiado, pero ¿qué es lo que le queda ya de toda esa formación ultracatólica que lo que comentabas, de la que se intenta escapar, como esta Delita escapa, ¿no? Sí, o sea, tiene que ver con vidas de sal, santoral también, imágenes. Claro. Entonces, no hay nada gratuito, ni la institutriz Rochefort, ni Candlestick, nada. Está todo está pensado. Bueno, pues muy bien. Si no tenemos más preguntas. Bueno, pues muchísimas gracias y siento haber ahí acelerado al final porque veía que se iba el tiempo y quería también que hicierais algún comentario o alguna pregunta. Ha sido un placer y hasta la próxima. Gracias. Vosotros.